Bueno, ongi etorriak. Bienvenidos todos a representantes de Guipúzcoa y amigos. El objetivo de este programa de convivencia es el trabajar en colaboración y definir las políticas que vamos a desarrollar, escuchar las aportaciones de los municipios e integrarlas en nuestras políticas, invertir en convivencia, como saben muchos de los que están aquí, no es una tarea sencilla, requiere mucho tiempo, constancia, paciencia, pero es una labor a realizar y nosotros, representantes políticos, tenemos una responsabilidad de primer nivel. Esta jornada va a contar con dos partes. En primer lugar, Marc Olano, el diputado general, tomará la palabra y a continuación tomará la palabra el secretario general de Paz y Convivencia, el señor Jonan Fernández. Y a continuación, Mark Glover, que es expresidente de Campus Partnership. Gracias a todos por estar aquí, bueno, especialmente al señor Fernández y al señor Glover por el esfuerzo que han hecho por venir aquí y estar con nosotros. Y sin más, doy la palabra al diputado general, el señor Marc Olano. Maribel. Muchas gracias, Maribel. Señora presidenta de las Juntas Generales, alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, amigos todos y miembros también de las Juntas Generales. Buenos días a todos. En primer lugar, tengo que decir que para mí al menos es un día muy importante el de hoy, porque hoy nosotros vamos a tratar sobre un tema que le damos mucha importancia en nuestra agenda y vamos a dar el primer paso en ese camino. Yo diría que ese ámbito de la convivencia quizá no tiene nada que ver ni con el cemento ni con la típica gestión política, pero sí que tiene que ver con nuestro pueblo, con algo que verdaderamente necesita nuestro pueblo, un reto necesario a responder, es decir, todo lo que hemos acumulado durante tantos años, todo ese sufrimiento que hemos acumulado, debemos darle una solución y en eso estamos intentándolo. Eso es algo que tenemos todos, una iniciativa que tenemos interiorizada. Es cierto que aquí habéis acudido representantes de más de 30 municipios, la mayoría de vosotros sois alcaldes y alcaldesas y os agradezco vuestra presencia aquí porque estamos viendo y porque se ve aquí que no es algo importante para mí solamente, sino que es importante para toda la sociedad de Guipúzcoa y que es prioritario esta iniciativa porque él está trabajando a favor de la convivencia. Por tanto, muchas gracias a todos por venir hoy a esta jornada. Yo también quisiera decir, y haciendo un poquito de psicólogo, yo muchas veces hablo desde el punto de vista de un psicólogo. Cuando una persona tiene un trauma, vive un trauma, no se puede cubrir, no se puede esconder, no se puede cerrar los ojos y tragarnos todo lo que pasa porque eso es algo malo. Ese trauma se mantiene durante toda la vida. Y yo también tengo que decir que nosotros colectivamente también, como vascos que somos en este país, tenemos un trauma muy importante que hemos vivido todos, un trauma colectivo. Y, por tanto, hemos sufrido esa violencia que hemos sufrido y el sufrimiento que ha originado esa violencia todavía permanece en nosotros, todavía está vivo. Por tanto, tenemos que hacer frente entre todos a este reto y a ese trauma que hemos vivido. Yo, como beasaindarra que soy, recuerdo dos referencias y las voy a mencionar. Recuerdo que cuando tenía 10 años, Koldo López de Quereño, un chaval de 18 años, que era un alumno abertzale, que la Guardia Civil lo mató en el monte a tiros. Y eso, qué sufrimiento creó en nuestro pueblo y cómo en muchas casas del pueblo teníamos su esquela con su foto, la foto de este chaval muerto a tiros por la Guardia Civil. Ese momento tan duro que vivimos todos. Y después de pasar tantos años, en 2001 también recuerdo cómo ETA mató a Ana Isabel Arostegui y Francisco Javier Mijangos en Beasain, en Zaldizorrota, en esa rotonda que está en Beasain. Y como a mí me correspondió escuchar los tiros y cuando bajamos vimos los dos cuerpos, los dos cadáveres en el suelo. Estos han sido como beasaindarra. Personalmente
dos momentos, dos traumas que he vivido en el pueblo y todavía lo tengo dentro y los tengo muy vivo en mi interior. Y como yo, cientos y miles de euskaldunes y guipuzcoanos que tenemos experiencias y traumas parecidos. Algunos más cercanos, más próximos, otros más lejanos, pero todas esas experiencias nos llevan a un nudo que tenemos que soltar entre todos nosotros. Y yo también tengo claro que para hacer frente a todo ese trauma, ese reto y para soltar ese nudo, los protagonistas principales somos los ciudadanos y que la ciudadanía tiene la responsabilidad de dar la vuelta a la situación que estamos viviendo. Pero también es cierto que desde el punto de vista de las instituciones tenemos que hacer un esfuerzo precisamente para encender ese protagonismo de la ciudadanía y organizarlo de alguna manera y para dar institucionalmente una estructura a eso. Por eso nosotros políticamente adoptamos hace ya bastantes meses este compromiso de que institucionalmente desde el punto de vista de la Diputación Foral de Guipúzcoa el poner en marcha una agenda durante estos 4 años para organizarnos y para institucionalizar ese esfuerzo, es decir, el de recuperar la convivencia y de reforzarlo. No es una cuestión nueva, no es cuestión baladí. Yo creo que hace 10 años la Diputación Foral comenzó a respaldar proyectos de convivencia en Guipúzcoa. Creo que esta agenda comenzó en torno a 2005, ya se comenzaron los primeros proyectos en los municipios, en los pueblos, y en 2011, cuando ETA decidió dejar las armas, ya pudimos tener un nuevo enfoque ante este tema y poco a poco todos los municipios que estáis aquí pues comenzasteis a poner en marcha proyectos de convivencia en vuestros pueblos. El objetivo humilde que tenemos nosotros es profundizar en ese proceso, reforzarlo de alguna manera. Y también es evidente que nosotros tendremos nuestra propia agenda dentro de la convivencia. Tendremos un programa propio que vamos a presentarlo antes de que termine el año. Por tanto, ahí tenemos una responsabilidad propia desde el punto de vista de la Diputación. Vamos a presentar un programa, pero también la herramienta más importante de ese programa, si no es la más importante, será conectar con los ciudadanos, pero seréis vosotros la herramienta más importante para conectar con la ciudadanía. Siempre se dice que al final, siempre se dice, es un tópico, ya sé, que los municipios estáis los más próximos a la ciudadanía. Según cuál es también la actitud de cada uno. Hay facilidades, pero esas facilidades hay que aprovecharlas, hay que tener actitud para realizar este trabajo. Nosotros estamos convencidos que en ese esfuerzo los ayuntamientos y los representantes políticos de los ayuntamientos sois la herramienta más importante. Por tanto, desde nuestra parte, esa colaboración de cara a 4 años vamos a estructurarla y será uno de los objetivos más importantes. A partir de ahí, yo no tengo mucho más que decir, sino que mostrar la disposición de la Diputación. Maribel Vaquero, con la dirección que ostenta, se relacionará con todos vosotros, le tocará ir de municipio en municipio, hablar con todos, porque yo tengo claro que no es recibir a la gente de la Diputación, sino que nosotros salir de la Diputación e ir a reunirnos con vosotros en cada municipio, conocer cada situación y en qué podemos ayudar y hacer nuestra aportación en eso. Pero eso sería el escenario que tenemos de ahora en adelante y sin ninguna duda también. Y yo, voy a dar la palabra ya a Jonan, que sí, después del vídeo vamos a mostrar un vídeo, luego hablará Jonan. Yo lo que tengo claro también, la relación que tenemos que tener con el Gobierno vasco, que me parece muy importante. Me parece que durante los últimos meses, desde el punto de vista del Gobierno vasco, por una parte, se ha establecido un marco teórico muy adecuado, en mi opinión. Yo me he sentido muy identificado con la lectura que se ha hecho desde el Gobierno vasco. Se ha hecho una lectura general, equilibrada y también aunando todas las sensibilidades. Y por eso yo creo que desde nuestro punto de vista la colaboración que tenemos que tener con el Gobierno vasco la tenemos que profundizar y estamos totalmente determinados a eso. Es decir, la colaboración entre todas las instituciones y también el conocer experiencias que han tenido unas experiencias peores que nosotros. Por ejemplo, conocer experiencias como de personas que vienen del norte de Irlanda. Ahora tendremos oportunidad de ver el vídeo y luego pasamos a Jonan Fernández.
bakea errekuperatu behar dugu. Tenemos que recuperar la paz y cuando hablamos de paz, hablamos de una cultura de la paz para nuestras relaciones. Eso me ha ayudado a darme cuenta que la verdad no la tengo yo, que la verdad se encuentra entre todos, que tenemos que buscar la verdad entre todos y que tenemos que escuchar a todo el mundo. Es decir, que nadie está de sobra. Muchas conversaciones pendientes, muchas personas que no eran capaces de comunicarse, de hablar entre sí, de dialogar, y una vez ofrecidos esos foros, por lo menos han sido capaces de defender su argumento, pero a su vez también de escuchar lo que tiene la persona que está enfrente y de respetarlo. Bata bestearen lekuan jartzen. Cuando nos ponemos en el lugar del otro, vemos que nadie tiene la verdad absoluta, pero también vemos que las cosas hay que tomárselas con calma, con respeto, si se hacen así, eliminando las tensiones que puede haber, que las cosas se pueden tratar, que podemos no estar de acuerdo, pero que no por ello, por no estar de acuerdo, que lo que tenemos delante no es el enemigo. Pienso, lo tengo bastante más trabajado, bastante más reflexionado y por eso pues tengo otro tipo de convicción más fuerte que lo que podía tener antes, ¿no? Pero lógicamente sé al mismo tiempo que la verdad no la tiene nadie. Yo tengo que reflexionar lo de los demás con respeto, escuchar a los demás, respetar, y ahora tengo que reflexionar y luego sacar mis propias conclusiones, y las conclusiones no quiere decir que esté de acuerdo, pero sí que respeto lo que digo, lo que escucho. Bueno, hay diferentes sufrimientos en la calle, hay gente que ha pasado diferentes sufrimientos y que tenemos distintas opiniones, pero me ha parecido positivo el que todos nos hemos entendido los unos a los otros. Muchas veces pensamos que el sufrimiento, el mayor, es el nuestro, a nosotros es lo que más nos ha pasado. Pero escuchar los sufrimientos de los demás, te das cuenta que también han sufrido como tú. Todos tenemos que aprender a que es mucho más importante el sufrimiento que la ideología, porque normalmente nuestra ideología también nos condiciona, nuestra ideología nos sitúa en un lugar o en otro. A mí me parece que tendríamos que mirar mucho más al sufrimiento y a la herida que ha dejado su sufrimiento. Digamos, se mueve. Esa puerta de la convivencia y del diálogo se puede abrir. Yo creo que es importante que en las ciudades, porque la convivencia se produce en las ciudades, ese es el espacio en que las personas vivimos, pues es importante que los grupos políticos que hemos sido enemigos, no adversarios, podamos abrirnos al diálogo y en definitiva ser capaces de ponernos unos en la piel de los otros. Es una manera de sacar afuera todo lo que creo que en ningún momento hasta ahora se hubieran imaginado que se lo estaban contando a esos otros. Pero hay gente que tiene una mochila muy gorda y el soltarlo, el poder contarlo, el poder compartirlo, yo creo que es enriquecedor para todos los lados. Y ahora yo personalmente siempre digo que a mí me ha hecho mucho, que me ha favorecido mucho, que me ha ayudado mucho a hablar de estas cosas en otros ámbitos, en lugares que nunca hemos hablado. Y que sí, con un punto de libertad que me ha dado la verdad y a mi madre también. Es decir, no vamos a llegar a un consenso ni a un acuerdo, pero también podemos llegar a saber con respeto lo de los demás. Y con un pueblo como Azpeiti, pues nos hemos conocido siempre, pero que no nos hemos hecho caso los unos a los otros, y ahora sí nos hacemos caso. A la siguiente, pues bueno, nos vamos a encontrar. Bueno, yo creo que para mí ha sido esos recelos que podía tener, pues bueno, dejarlos de lado, para mí ha sido impresionante. Y ver que los demás también están haciendo tanto como tú, pues sí, la verdad es sentir respeto hacia los demás. Y también romper con el pasado, el tomar otro camino, ese deseo de tomar otro camino. Valores políticos. O sea, es importante que nuestra horizontalidad, que nuestra convivencia diaria, cotidiana, pues hombre, pues recuperemos. O sea, que podamos hablar, que por encima de los etiquetismos, no es que este es de no sé qué, de qué partido, o sea, y ponemos siempre calificativos, adjetivos, que no, que la gente tiene nombre, ¿no? Bandoak. Los bandos.
los bandos funcionan demasiado en nuestros discursos diarios, en los discursos de los partidos políticos. El punto de vista de los bandos es muy patente, muy evidente. Es decir, cuando nosotros nos reunimos, no tiene ningún sentido. Es decir, ¿tú víctima de qué parte eres? Pensar. Todo eso que nos ha dolido y todo eso de lo que no se puede hablar o no hemos podido hablar es un momento, pues no sé, es abierto, ¿no? Y entonces nos daremos cuenta, o yo es lo que me estoy dando cuenta, ¿no? Que no hay tanta diferencia entre los bandos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que todo es muy igual y todos sentimos muy igual, porque al fin y al cabo somos personas, ¿no? Nuestra experiencia ha sido, pues ya te digo, hemos juntado gente muy diferente y nos hemos llegado a entender. Por tanto, bueno, yo pienso que cada uno, claro, tiene que llevar también la carga desde su propio punto de vista, pero yo creo que es posible que nos juntemos y lleguemos a entendernos. Es algo que aporta mucho, es muy interesante porque aporta mucho. Seremos mejores personas incluso y más ricas. Esto, lo que es convivencia con los conciudadanos, por supuesto, hay mucho que aprender, mucho que oír, mucho que escuchar y mucho que decir también y que expresar nosotros mismos. A nosotros cada vez que tenemos una reunión no nos apetece, porque es sacar otra vez todo lo de dentro y venga, a darle la vuelta a lo mismo y tal. Pero luego una vez entras a la reunión, pues sales y sales mucho mejor de lo que has entrado. Pero hay que hacerlo, pues porque ha sido posible, porque hemos vivido todos estos años como hemos vivido. Al fin y al cabo, al final muchos problemas no tienen solución, no podemos solucionarlo nosotros, pero los ayuntamientos, una institución tan cercana a los ciudadanos y también la ciudadanía en sí misma, el respeto, la convivencia, el mejorar las relaciones entre todos, yo creo que es un deber de los alcaldes. Los grupos institucionales tendrían que funcionar tomándonos a nosotros como modelo y al ayuntamiento lo que hay que pedirle es que estén por encima de los votos, es decir, que yo no voy a entrar en la política en sí misma, pero sí el tema de la convivencia es fundamental para el pueblo lo necesita, el pueblo lo quiere, lo desea y no solamente a nuestro nivel. Ya sé que hay muchos proyectos que están en marcha en las escuelas y que es algo indispensable que hay que hacer. Y principalmente porque se van a ver, yo creo, por lo menos, si de algo sirve la experiencia que hemos tenido en Urrieta, se van a ver gratamente sorprendidos por la reacción que se recibe por parte de la ciudadanía. Hay que tener confianza, hay que creer en los ciudadanos, hay que creer en los vecinos y que los vecinos tienen ganas también directamente de querer vivir y poder vivir en un ambiente, en una situación en paz. Yo creo que hay un trabajo que puede empezar desde abajo, pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, en que los ayuntamientos tenemos un papel importante que jugar y eso puede generar al final un movimiento que tenga un carácter más general. Por tanto, es tan importante como que cuantos más municipios generen este movimiento, cuantas más personas participen, cuanto más se abran los partidos políticos al diálogo, a esa posibilidad de conocer qué piensa el otro, al reconocimiento del sufrimiento y asentar las bases de una violencia que debe desterrarse, pues yo creo que más posibilidades tiene el país con mayúsculas de pasar la página y de pasarla, pero habiéndola leído. Diputado Nagusia. Señor diputado general, presidenta de las Juntas Generales, alcaldes, alcaldesas, amigos, buenos días a todos y a todas por invitarme. Maribel, también. Después de ver este vídeo, yo no sé si hay que añadir algo más, si merece la pena añadir, porque está todo dicho, yo creo. En mi opinión, estamos en un momento muy especial. Por una parte hay que decir que ya han pasado 4 años desde que ETA
anunció el fin de la violencia y también podemos decir que solamente también han pasado 4 años. Por ejemplo, cuando vienen amigos de Irlanda, por ejemplo, Pat Colgan, cuando estuvo aquí, está verdaderamente sorprendido al ver aquí qué rápido hemos comenzado a hablar sobre el pasado. Bueno, no sé si luego Mark estará de acuerdo o no con lo que digo yo, pero Pat Colgan es un poco el representante de los programas PISA a nivel europeo, es decir, el responsable principal de la institución. Ha sido presidente hasta hoy. Y Pat Colgan no está hoy aquí porque en Dublín le van a conceder un premio hoy. El Ministerio de Asuntos Exteriores le va a conceder un premio. Es una persona, Pat Colgan, que conoce mucho la situación del País Vasco y también la de Irlanda. Y siempre compara las dos situaciones y dice que allí todavía no le han dado o no han empezado a trabajar sobre el pasado y aquí hemos comenzado enseguida. Y que allí tienen grandes problemas porque no han tratado el pasado. En un momento como este, las personas que tienen la responsabilidad política, tanto en el Gobierno vasco como en las diputaciones y en los municipios, tienen que gestionar 3 cosas: el pasado, el presente y el futuro. Es decir, toda la carga del pasado. El presente corresponde a soltar los nudos de la convivencia y superarlas. Y el futuro es hacer prevención, crear una nueva cultura para el futuro. Ahí están los retos principales. Y ahí está lo que tenemos entre nosotros. Y entre estos 3 puntos, el más difícil es tratar el pasado, mirar al pasado. El plan de paz y convivencia, antes de aprobarlo, se abrió un turno de aportaciones. Recibimos muchos documentos, unos 30 documentos con aportaciones. Había aportaciones de todo tipo, de todos los colores. Y resumiendo, decíamos que el presente nos inquieta y el futuro nos une. ¿Está? Baina iragana. Pero el pasado nos divide, nos da miedo, nos da temor el pasado. Por tanto, lo más difícil de gestionar es el pasado. ¿Y por qué? Porque en el pasado reside el diagnóstico de las responsabilidades, el diagnóstico de la culpa, quién empezó antes, quién tiene mayor responsabilidad de lo que pasó. En fin, y eso es muy difícil de gestionar. Pero yo creo que tenemos que gestionarlo. Nuestra tesis del plan de convivencia y de la paz es que tenemos que gestionar el pasado. Pero también podemos decir que no es necesario. Es decir, que no es preciso comenzar a trabajar desde el pasado. Es decir, no va a suceder nada. Es decir, si olvidáramos todo esto ahora y comenzáramos a trabajar pues con otros temas diferentes, sin tratar, sin desarrollar el pasado, nadie lo pediría seguramente. Nadie diría que lo hiciéramos. Es decir, en la sociedad no exige eso, no lo pide, no lo solicita, pero sí hay que analizar eso, qué influencia crea de cara al futuro. Y está analizado a nivel mundial que normalmente, tal como ha dicho el diputado general, estas situaciones traumáticas, después de una situación traumática tan larga, cuando se sufre un periodo tan largo de sufrimiento que hemos sufrido durante más de 5 décadas, esta situación traumática, como digo, si no lo gestionamos, si no hacemos frente a esta situación, lo más normal o lógico es que a 2 generaciones o a 15 años o a 20 años otra vez se creen los problemas, se recreen los problemas, pero no que se cree una nueva ETA, no, pero que surjan problemas de tipo diferente, una violencia, por ejemplo, desordenada que podría surgir, o, por ejemplo, lo que ha sucedido en El Salvador, que ante la guerra se tomaron una serie de acuerdos. Ya han pasado 20 años desde los acuerdos ante la guerra y ahora existe el fenómeno de las maras, es decir, ahora están creando más víctimas que durante la guerra. El fenómeno de las maras está creando más víctimas que en la guerra y los expertos dicen por tanto, yo creo que es importante
el gestionar el pasado, sabiendo que es el aspecto más difícil, que se necesitará tiempo y, como hemos escuchado en el vídeo, las reflexiones que hemos escuchado las tendremos que interiorizar. Nadie tiene toda la verdad, tenemos que trabajar todos juntos, tenemos que colaborar, etcétera. Y en ese contexto, el papel de los municipios es clave, es fundamental. Pero al decir esto, no quisiera decir que tenemos que ser muy ambiciosos y que es muy complejo y que es muy difícil. No, yo creo que un ayuntamiento tiene que hacer cosas sencillas, simples y que sean viables también y que puedan influir e incidir en la sociedad. Se necesitan unos principios para desarrollar una labor desde los ayuntamientos. Una es tener el buscar siempre el consenso. Claro, si otra vez hacemos esto desde las trincheras, pues no tendría ninguna influencia. Es decir, hay que salir de las trincheras, hay que buscar momentos de consenso, zonas de consensos. Eso se está haciendo en algunos municipios, ahí han aparecido algunos de los mismos, y eso es verdaderamente importante. Y eso no es difícil, es decir, eso es crear un consejo, un espacio donde se reúna gente de diferentes ideologías, con diferentes biografías. La gente se reúne a hablar y a producir algo, para ofrecer algo a su municipio. Eso no es difícil. Claro, luego también se necesitan unos fundamentos éticos mínimos, y ahí lo que nos unen son los derechos humanos, es decir, el respeto de los derechos humanos, que tiene que ser una base mínima. Y cuando miramos hacia el futuro, tanto como si miramos el presente, pero también cuando hacemos una lectura del pasado. Cuando hacemos una lectura del pasado también los derechos humanos tienen que ser una referencia, el respeto a o la falta de respeto de los derechos humanos. Y también otros elementos importantes que se deben tener en cuenta cuando hablamos del pasado. Es decir, hay que tener en cuenta a todas las víctimas sin ninguna discriminación. Es decir, todas aquellas personas víctimas que han sufrido la vulneración de los derechos humanos. Por tanto, todas las vulneraciones de derechos humanos han de tenerse en cuenta. Hay que tener en cuenta que en cada municipio ha habido diferentes vulneraciones de derechos humanos, y todas esas vulneraciones hay que tenerlas en cuenta. Sin excepción, las víctimas y los derechos humanos sin excepción, pero sin compensación también, porque este es otro de los riesgos que existe. Es decir, sí hay muchas vulneraciones de derechos humanos, por un lado o por otro, como, bueno, algunos estaban ahí, otros estaban ahí. Es decir, intentar hacer compensaciones y no hacer una valoración crítica que es necesaria. Una valoración crítica que se necesita en cada vulneración de derechos humanos. Y si compensamos uno con los demás, pues lo que hacemos es una abstención, es decir, no hacemos una valoración crítica necesaria. Por tanto, eso es, como digo, algo necesario. Desde los ayuntamientos, en mi opinión, se pueden hacer 4 o 5 cosas sencillas. Por una parte, como he mencionado, el fomentar, impulsar espacios comunes entre diferentes personas, experiencias de convivencia plurales. Aquí hay muchas experiencias en Guipúzcoa, en nuestra provincia. No voy a mencionar todas porque seguro que se me olvida alguna. Entonces os vais a enfadar, por tanto no voy a mencionar ninguna. Pero una buena referencia sí tenemos para hacerla. Entonces cualquiera sirve, cualquier proyecto que se haga, yo creo que todos son interesantes. Luego también es muy importante que el ayuntamiento busque en el pueblo una alianza con los movimientos sociales humanos que pueda haber en el pueblo. Pueden ser movimientos humanos sociales de los pueblos. Si el pueblo es muy pequeño, quizá no existen. Entonces, quizá puede buscar en el entorno, en Guipúzcoa, movimientos sociales, movimientos humanos que le favorezcan, y hacer alianza con esos movimientos. Bueno, un convenio, un pacto, un programa, es decir, para que todos los años se hagan dos iniciativas en el pueblo para poder fomentar la cultura de la convivencia. Es una cosa simple, es organizarse con las instituciones municipales, organismos municipales, para impulsar esta iniciativa. Y en esa alianza también quizá habría que introducir a los centros de enseñanza que hay en cada pueblo. Y ahí, tanto el ayuntamiento como los centros de enseñanza y los movimientos sociales trabajar de manera conjunta. Otro punto también que se puede hacer y que hasta ahora no se ha hecho es el saber
quién es en cada pueblo la situación de las víctimas. ¿Cuál es su situación? Es decir, el tener cuántas víctimas hay, cuántos asesinados ha habido, cuál es su situación. ¿El ayuntamiento puede hacer algo desde el punto de vista asistencial? ¿Puede hacer algo desde el punto de vista de la reparación, del reconocimiento? ¿Puede hacer algo? Bueno, yo creo que eso también es algo que se puede hacer. Y los ayuntamientos tienen dentro de su estructura interna, ya saben quién puede responsabilizarse de esta acción. También se podría pensar que se podría hacer algo en torno a la memoria. ¿Qué se puede hacer en torno a la memoria? Porque muchas veces nos confundimos. Ya sé que es difícil diferenciar la política de las víctimas y la política de la memoria histórica. Son cosas diferentes y no conviene mezclarlas. Luego explicaré por qué. Por tanto, hacer memoria, hacer iniciativas memoriales. Tenemos una cita, por ejemplo, el 10 de marzo. Pues bueno, por ejemplo, el desarrollar bien esa cita, prepararla bien y poner en marcha algo en torno al Día de la Memoria. Eso son cosas que se pueden hacer en un breve plazo. A un medio plazo, yo ahora explicaría 2 líneas de trabajo. Por una parte, la socialización de los presos. Yo creo que los ayuntamientos también tienen que pensar con sus recursos cómo pueden ayudar a la socialización de los presos desde un punto de vista asistencial. Y eso será otro de los retos a llevar adelante. Y también todo esto que estamos planteando, para darle mayor importancia si cabe, durante estas semanas estamos viviendo la ofensiva del terrorismo yihadista y ahora estamos hablando mucho sobre este tema, estamos escuchando mucho, siempre son reflexiones a breve plazo, pero el planteamiento es aquí cuál tiene que ser la respuesta a un medio plazo y también a largo plazo. Y ahí hay que fomentar una política de convivencia que es totalmente necesaria y será necesaria, y también hacer políticas de integración desde un punto de vista interreligioso. Ahí se va a abrir otra línea de trabajo que yo creo que va a ser muy importante y habrá que tenerla en cuenta. Con algunos acentos diferentes, ¿no? Cuando finaliza un periodo de violencia, divisiones, vulneraciones de derechos humanos como el que hemos vivido en esta sociedad, hay una reacción lógica, y es el deseo de pasar página cuanto antes, de mirar al futuro y de empezar a vivir con otra tranquilidad que antes no teníamos. Esto tiene un aspecto positivo y un aspecto menos positivo. El positivo es que esta actitud de querer mirar al futuro, de querer avanzar, impulsa y mueve a la sociedad hacia adelante. Tiene el elemento negativo de que no cura adecuadamente las heridas sociales y políticas. Mirando un poco en nuestra situación, ¿qué ocurre? Que tenemos realmente una sociedad que se ha puesto por delante de la política y de las instituciones a vivir la vida cotidiana en la normalidad y mirando al futuro. No hay una demanda social de que miremos al futuro. Y eso tiene elementos positivos y elementos negativos. El elemento positivo es que la sociedad actúa como tractor del cambio. El conflicto lo tenemos en la política, pero no en la sociedad. El conflicto sobre el pasado está en la política, en el debate político, lo vemos en el Parlamento cada semana, en los medios de comunicación, pero la sociedad vive de una manera razonablemente integrada, razonablemente normalizada y mira al futuro. Eso es bueno porque la sociedad actúa de motor de la política y hace que una política dividida y tensionada se convierta en anacrónica para la sociedad y que la sociedad esté diciendo, ¿pero dónde estáis? Moveros, avanzar. Así que tiene ese factor positivo, pero tiene el factor negativo de que se pase página demasiado rápido, no se haga una reflexión crítica sobre lo que ha ocurrido y esto rebrote con el tiempo. Hay autores que dicen que el silencio es el mejor cauce de transmisión intergeneracional del trauma. Es decir, el silencio no cierra el paso a la transmisión del trauma. El silencio canaliza la transmisión del trauma.
Es una reflexión muy interesante y está analizado en Alemania, en Sudáfrica, en El Salvador, en otros lugares, que es la tercera generación normalmente la que percibe, revive, digamos, ese trauma transferido mediante el silencio. Y por eso combatir el silencio de lo ocurrido es muy importante, ¿eh? Es una manera de sanar el trauma. Así que aprovechemos de lo que tenemos en nuestra sociedad, lo positivo que tiene el mirar para adelante, porque hace de tracción, pero yo creo que desde la política, desde una política responsable, tenemos que hacer el esfuerzo de decirle a la sociedad, de acuerdo, vamos para adelante, pero también vamos a mirar para atrás, ¿eh? Se podría vivir sin esto, ¿eh? Se podría vivir sin hacer esta reflexión, pero seguramente el futuro será peor que si hacemos ese ejercicio de mirar para atrás. Bueno, en cuanto a qué tipo de políticas se pueden aplicar desde los ayuntamientos, he hablado de algunos principios básicos que hay que tener en cuenta. Por supuesto, hay que trabajar en común, hacer una sociedad sin mundos aparte, como hemos tenido. Hemos vivido una sociedad de mundos aparte, en una sociedad de trincheras. Entonces, esto hay que superarlo también en la política, en la sociedad, pero sobre todo en la política, y hay que buscar espacios de trabajo compartido. El trabajo tiene que hacerse, cuando miramos al pasado, mirando a todas las víctimas, sin excepciones, sin exclusiones, teniendo en cuenta todas las vulneraciones de derechos humanos que han ocurrido, también sin excepciones, pero también sin compensaciones, ¿eh? Haríamos un flaco favor a la mirada crítica o autocrítica al pasado si utilizamos unas vulneraciones de derechos humanos para justificar, exculpar, diluir la importancia de otras vulneraciones de derechos humanos. Esto es un poco los criterios básicos que hay que tener en cuenta. Hay que mirarle con valentía a cada vulneración de derechos humanos padecida y hacerle una valoración crítica. Si ha habido tortura, y la ha habido, hay que decir que eso fue un acto injusto, que no debió haber ocurrido. Si ha habido asesinatos por parte del GAL, de la extrema derecha, de abusos policiales, hay que decir que eso fue una violencia injusta. Y si ETA ha cometido los asesinatos que ha cometido y los ha cometido, hay que decir y hay que reflexionar sobre el carácter injusto que ha tenido esa vulneración de derechos humanos cometida por ETA. Hacer una abstracción, hacer un paréntesis con una de las violencias como si no hubiera ocurrido nada, no le hace ningún favor a este proceso de reconstrucción de la convivencia que tenemos que hacer. Estamos en el 2015, tenemos el terrorismo yihadista que vemos el efecto que tiene y nos da la perspectiva, ahora ya mirando para atrás, de lo que ha supuesto lo que hemos tenido aquí. No se trata de hacer comparaciones porque no me refiero a eso, pero me refiero a la referencia, a la dimensión que le da esta nueva realidad a nuestra mirada al pasado. Bueno, dicho esto, yo sugiero que se hagan cosas muy sencillas desde los ayuntamientos, que no hay que complicarse la vida, no hay que hacer grandes aspiraciones. Un ayuntamiento no tiene que resolver el conflicto histórico que padece nuestra sociedad, tiene que promover la convivencia en su marco local y bueno, pues promover foros locales con gente diferente, con gente con trayectoria política diferente, que ponga en común sus trayectorias, sus experiencias. Eso es fundamental. Se está haciendo en bastantes ayuntamientos, en unos cuantos ayuntamientos, y yo creo que eso, que se extendiera, sería muy importante. Otra cosa que pueden hacer los ayuntamientos es buscar un acuerdo, un entendimiento con asociaciones, con el mundo asociativo de su localidad o de su provincia y generar al año un programa modesto, pero importante, de iniciativas sobre convivencia, derechos humanos, cultura de paz, sobre lo que se quiera, ¿no? E intentar involucrar en esa dinámica también a los centros educativos de la localidad. O sea, sería una alianza entre ayuntamientos, centros educativos y asociaciones que generara una dinámica, ya digo, sencilla, que no aspire a grandes cosas, pero que tenga un efecto progresivo. Más cosas que se pueden hacer es repasar cuál es la situación de las víctimas en nuestra localidad y ver qué podemos hacer como ayuntamiento para mejorar su situación en todos los ámbitos, en el asistencial, en el de reconocimiento, en el de acompañamiento. El trabajo que ha hecho el Gobierno vasco de hablar una por una con todas las víctimas, con todas las familias de víctimas asesinadas y residentes en Euskadi, 315 poco más o menos, nos ha llevado a ver
que las víctimas de la década de los 70 y de los 80 han estado especialmente olvidadas y desatendidas, y nos hemos llevado verdaderas sorpresas. Entonces, pues en un ayuntamiento al final no es un número tan grande, serán números reducidos, y puede permitir que el ayuntamiento, que la corporación tenga un trato personalizado con las víctimas y pueda analizar qué es lo que necesitan, qué es lo que puede convenir en cada momento. También es bueno desarrollar políticas memoriales, de memoria, desde los ayuntamientos, también cosas sencillas. Antes decía que hay que diferenciar entre política de víctimas y política memorial. Las políticas públicas de víctimas tienen que ver con la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas, y se dirigen a las víctimas. Pero las políticas de memoria se dirigen al conjunto de la sociedad, no solo a las víctimas. Y a veces lo mezclamos, y es muy importante tener en cuenta esta separación, porque si cuando hablamos de memoria nos dirigimos solo a las víctimas, el mensaje que estamos transmitiendo es que la memoria es una cosa de las víctimas y les dejamos a ellas solas con el peso de la memoria. No, la memoria es una tarea de toda la sociedad, y la memoria al final son dos o tres cosas. Una, hacer pedagogía de lo que no debe volver a ocurrir, recordar lo que ocurrió para hacer pedagogía de lo que no debe ocurrir, y hacer pedagogía de lo que merece ser promovido porque fue modélico cuando ocurrió. En las políticas de memoria hubo una primera generación de las políticas de memoria que consistían en actualizar el sufrimiento pasado. Entonces, cuando se hacía política memorial, ¿qué se hacía? Recordar todo lo que se había sufrido en el pasado, y eso era la política de memoria. La nueva generación de políticas de memoria dice, sí, hay que recordar lo que se ha sufrido para tener claro lo que no debe volver a ocurrir, pero tan importante como eso es recordar todo lo bueno que ocurrió en aquel contexto de injusticia, de violencia que estuvimos padeciendo. Así que la política de memoria tendría esa doble vertiente de recordar lo negativo, pero también recordar lo positivo. Tan importante en lo uno como lo otro. Y hacer pedagogía de todo esto. La política de memoria es básicamente esto. Tenemos el 10 de noviembre una cita cada año que conviene ir trabajando, mejorando cada año. Yo creo que se va consiguiendo poco a poco. Pero también hay que recordar que esto es lo más difícil, la política de memoria es lo más difícil, y por lo tanto, paso a paso, pequeños pasos con perspectiva. El otro día inauguramos el Instituto de la Memoria Gogora en el Instituto, en Bilbao, y un escritor guipuzcoano, viendo el acto y quienes habían participado en el acto, había representación de todas las fuerzas políticas, se filmó un vídeo con reflexiones autocríticas de gente de la cultura muy variada. Y este escritor decía, hace 2 años esto sería impensable. Bueno, pues realmente tenía razón, pero no nos habíamos dado cuenta. Vivimos tan enfrascados en el zurrumbillo del día a día, en el lío del día a día, que nos falta la perspectiva para ver cómo van las cosas mejorando y evolucionando. Y van mejorando y van evolucionando. Y luego, bueno, también a medio plazo habrá que empezar a pensar qué pueden hacer los ayuntamientos para colaborar en las políticas de reinserción y resocialización de presos, y tenemos ya necesariamente que empezar a pensar en el futuro, y el futuro es los debates de futuro que nos está planteando esta cuestión del terrorismo yihadista, ¿no? Y desde un ayuntamiento, desde una sociedad local, no nos podemos plantear el tema en términos de seguridad, de inteligencia, de respuesta policial. Bueno, en alguna medida con la policía municipal sí, pero muy limitada. La única herramienta que tiene un ayuntamiento para pensar estratégicamente en todo eso es pensar en esto que estamos hablando, en políticas de generar cultura de convivencia, de integración, de diálogo interreligioso, de respeto a la diversidad religiosa, de prevenir la islamofobia, en fin. Tenemos ahí toda una tarea que tiene que ver, que conecta con todo esto, y que yo creo que es la agenda de los próximos años, que va a convivir con esta agenda que heredamos del pasado, ¿no? Bueno, Baketa bizikidetza plan. En el plan de paz y convivencia, todo esto ya está introducido y tenemos 3 iniciativas en torno a estos temas: el 13, el 14 y el número 15. Y en una de ellas se habla sobre la cooperación con las instituciones sociales para fomentar todo este plan. También fomenta la participación de la sociedad, y también trabajar en colaboración con las diputaciones y los municipios.
esas tres iniciativas desarrollan toda esta filosofía. Y luego también existen una serie de elementos específicos. Cada año se hace una convocatoria de subvenciones dirigida a los ayuntamientos para que se subvencionen programas de este tipo. Este año, en concreto, se han subvencionado 73 proyectos en 41 municipios. También existe una nueva iniciativa, el programa Elkarrekin, y en este programa han participado también 31 ayuntamientos y pronto esperamos que el Gobierno vasco, las diputaciones y los municipios firmen un convenio de colaboración. Elkarrekin porque es un programa pensado para multiplicar pequeñas iniciativas de cultura de paz y de convivencia, en la que la colaboración entre ayuntamientos y asociaciones pues se facilita mucho. Es un programa que está abierto todo el año, es decir, que no hay que llegar a una convocatoria el día tal, sino que desde el 1 de enero, creo que es hasta el 15 de noviembre, me parece, está abierta la convocatoria y si un ayuntamiento y una asociación local o del entorno se ponen de acuerdo en desarrollar una iniciativa, pues es un programa previsto para multiplicar acciones sencillas, pero con hondura. Y bueno, los objetivos del Plan de Paz en esta materia son multiplicar las iniciativas en esta materia, favorecer el objetivo de la paz y del encuentro social y armonizar políticas de paz y convivencia entre distintas instituciones, que haya un trabajo relativamente coordinado entre ayuntamientos, diputaciones, gobierno. Yo creo que es muy importante y esta jornada ayuda a eso. Y muy importante también que ese trabajo institucional genere sinergias y espacios de colaboración con el mundo asociativo. Tenemos una variedad muy amplia y rica de organizaciones sociales que tienen experiencia y trayectoria en esta materia. También en las universidades hay institutos, entidades que pueden colaborar. Orduan, nik uste hori dena. Por tanto, yo creo que todo eso debemos aprovecharlo. Bueno, pues esta era mi intervención. Muchas gracias. Bueno, eskerrik asko. Muchas gracias, señor Fernández. Ahora, bueno, me corresponde a mí presentar a Mark Glover. Mark Glover aprendió en las universidades de Oxford y de Belfast y aprendió psicología, ciencias sociales, tiene grados diferentes. También es experto psicoterapeuta, especializado en traumas y ha trabajado mucho con las víctimas en este ámbito. También es presidente del programa Campstree y ha sido presidente entre 2008 y el año 2014. Muchas gracias, Mark Glover, por estar con nosotros y tiene la palabra. Solamente decir que después de finalizar, si hubiera tiempo, pues tendríamos posibilidad de hacer preguntas al señor Mark Glover, y ya sé que el señor Fernández tendrá que marcharse un poco antes, pero bueno, tiene usted la palabra. Mr. President and Secretary. Diputado Nausea, alcaldes, gracias por esta bienvenida tan cálida. Mucho viento. Justo he llegado. El avión, pues el aterrizaje fue un poco difícil. Pero estoy encantado de estar aquí para compartir con todos vosotros nuestra experiencia y también aprender de vosotros y poder llevar lo que he aprendido a Irlanda del Norte. Es verdad que soy psicólogo y trabajo en el campo del trauma. Justo antes de venir aquí he asistido a un congreso de 2 días sobre el trauma. Y no solo el trauma para individuos, para personas, sino también para sociedades. Sociedades que no saben gestionar su pasado. Y es verdad que hemos visto esos problemas transgeneracionales.
Yo no solo trabajo con abuelos, sino trabajo con los nietos, porque muchas veces el trauma se pasa de generación a generación. Y eso es algo que hemos visto en todo el mundo. Entonces estoy de acuerdo. Es muy importante gestionar el pasado para asegurar el bienestar mental de nuestras sociedades del futuro. Voy a hablar sobre 2 temas hoy. En primer lugar, el programa de paz CAN. Y en segundo lugar, un proyecto de gran envergadura que solo se dio a la luz gracias al éxito del programa de paz CAN. Se llama CAN porque son 3 municipios cuyas siglas son CAN, Carnforgus, Antrim y Newtown Abbey, que juntos tenemos ese acrónimo CAN, que también quiere decir poder o Podemos. Era la primera vez que estos municipios tuvieron que trabajar de forma conjunta. Era algo que no les agradaba mucho al principio, pero al final fue una experiencia muy enriquecedora. También ha habido una reestructuración de los municipios en mi país, con lo cual hemos tenido que trabajar con gente que aunque no habíamos trabajado en el pasado, y hemos aprendido mucho. Tenemos una inversión de la Unión Europea desde el 1995 y que queremos esperar que el diciembre de este año vamos a también poder acceder a los fondos del programa número 4 de la Unión Europea. Tenemos 14 alianzas locales. Nosotros estamos aquí en el mapa en azul clarito, justo por encima del azul oscuro y el rojo al norte de la ciudad de Belfast. En el 2009 tuvimos una población de 177.551 personas y todo eso en una zona que mide 866 kilómetros cuadrados. Pero claro, ahí nuestra población no es tan diversa. Y si miramos la zona del municipio, vemos que tenemos una gran mayoría de gente de confesión protestante. El 72% son protestantes y el 22,6% son católicos y luego tenemos casi el 5% que dicen que no son ni uno ni otro. Pero luego tenemos Carrick, el municipio de Carrick, donde tenemos una gran mayoría, mucho mayor, de personas de confesión protestante. Entonces tenemos muchos conflictos entre diferentes religiones, pero también entre los grupos lealistas y los grupos paramilitares. Tuvimos muchos problemas entonces. Pero una cosa que unía a las 3 zonas era que eran zonas pobres, zonas muy desfavorecidas. Es una de las zonas más pobres del norte de Irlanda del Norte, y eso es un factor muy importante tener en cuenta en toda esa historia, porque esa situación de ser zonas desfavorecidas era algo que les unía a todas las zonas implicadas en el programa. Aquí podemos ver lo que ocurrió en Navidades. Hace 2 años nosotros estuvimos ahí en el ayuntamiento durante la cena de Navidad y vimos que había muchísimos conflictos, muchos disturbios. Hubo un ataque, de hecho, al ayuntamiento y estuvimos ahí con la policía, no pudimos salir en un buen rato. Entonces, son disturbios, son problemas bastante recientes. Aunque oficialmente hay un alto del fuego y parece que no hay violencia, la violencia sigue ahí y de vez en cuando surge. También es importante recordar, porque usted ha hablado de los expresos. Tenemos gran parte de la población son de confesión protestante. También tenemos 12.000 ex miembros del IRA en nuestra zona. Entonces, nosotros no sufrimos tanto la violencia durante los problemas, porque gran parte de los ataques se llevaron a cabo en Belfast y en Derry, pero muchas personas que estaban implicadas en todos estos actos ahora viven en nuestras zonas y traen sus problemas con ellos, claro. Se identificaron varias necesidades a través de los diferentes programas de paz. Una de estas necesidades que también existe aquí es una necesidad de demostrar liderazgo cívico. Todos vosotros estáis en una posición de poder hacer eso. Podéis, si tenéis la capacidad de gestionar todos esos temas,
Para nosotros, uno de los problemas más importantes era los problemas entre la comunidad. Y cuando empezamos a hablar de todos los problemas, todos dicen, no hay que hablar de eso, ya hemos hablado de esto un montón de tiempo, década tras década, ya hemos hablado suficiente. Nadie quiere hablar. Entonces hay mucha resistencia a la hora de hablar del pasado. Entonces tenemos que abordar ese problema también. Hay que fomentar la diversidad y también fomentar la ciudadanía activa. Esas eran las necesidades identificadas. ¿Qué queríamos entonces a través de nuestro programa? Queríamos que la gente pudiera trabajar, vivir y jugar de forma conjunta sin tener que soportar el lastre del racismo y de los problemas del pasado. Queríamos hacer una inversión en la cohesión, el liderazgo, en los jóvenes, en las familias y en las relaciones personales. Esos eran entonces nuestros objetivos. Y ahora voy a hablar de 3 ejemplos de las diferentes iniciativas que nosotros realizamos como parte del programa de paz. Para nosotros son casos de éxito y luego voy a hablar un poco de nuestros fracasos, porque también hay que aprender de los fracasos. Tuvimos un programa que se llamaba Positive Play, juego positivo. Había muchísimos participantes, más de 4.500 participantes. Con un presupuesto de 136.000 libras esterlinas en 3 años. Y el propósito de todos los eventos que se organizaron era algo muy sencillo. Porque se centraba todo en el juego. Si tenemos partes del pueblo a los que no podemos ir, o hay una zona que nos da miedo entrar, los niños no juegan ahí. Los futbolistas no van a ir a jugar al fútbol y también entonces tiene un impacto sobre el deporte. Este programa, ¿qué quería hacer entonces? Bueno, promover el uso de nuestros espacios verdes. En Irlanda tenemos muchísimos espacios verdes, todo es muy verde, con lo cual tenemos muchos recursos. Entonces queríamos fomentar el juego en la comunidad y tuvo un éxito tremendo. Muchas familias venían y era un programa muy positivo en ese sentido. Y también era un programa barato porque utilizaba lo que ya estaba ahí. Utilizamos un recurso ya existente. Si tenéis problemas presupuestarios, pues entonces hay que mirar lo que existe, qué recursos tenéis antes de intentar hacer algo nuevo. Otro ejemplo. Esa vez tiene que ver con el liderazgo. Pues en Irlanda del Norte siempre hemos tenido líderes masculinos, pero nosotros hicimos una iniciativa que se llamaba Damas Destacadas, que duraba también 3 años y consistía de 3 eventos en estos 3 años. Seleccionamos a 200 mujeres de diferentes contextos y hoy en día se han convertido en líderes femeninas. Líderes femeninos en Irlanda del Norte hoy en día. Teníamos, por ejemplo, un miembro de la Cámara de los Lores, la defensora del pueblo, del policía, la subjefa de policía y la comisionada de víctimas y supervivientes, la directora general del servicio penitenciario. Y ahí dimos una oportunidad a las mujeres de juntarse, de hablar con otras mujeres, para poder tener esa sensación de poder marcar la diferencia como mujeres. Y al principio había bastante resistencia. La gente no quería ir, no quería asistir a estos eventos porque pensaban que iban a sentirse un poco vulnerables. Hubo entonces cierto recelo. Pero al final estaban invitando a sus amigos y sus amigas a asistir también. Y yo creo que casi la mitad de los participantes se asistieron por lo menos a 2 eventos. Luego otra iniciativa que se llama Juego Limpio. El deporte ha sido clave. Ha sido un vehículo inmejorable en nuestro programa de paz. Ahí trabajamos con 14 clubes practicando 6 deportes distintos. En Irlanda del Norte el deporte es distinto según la comunidad a la que perteneces. Si vas a una escuela protestante, por ejemplo, ¿qué practicas? Practicas el rugby. Pero si vas a una escuela católica, entonces practicas el fútbol gaélico.
Entonces ya desde muy jóvenes se dividen los niños según el deporte que practican. Hubo también muchísima resistencia a esas iniciativas. De hecho, algunos de los presidentes de los diferentes clubes deportivos que no estamos preparados, no, imposible, todavía es muy pronto. Pero se equivocaron y me alegro de ello. Otra vez, era una iniciativa bastante barata, 70.000 libras, invertidas esas libras en 9 proyectos. Implicando a los clubes. También trabajamos con una consultoría, en este caso. Tuvimos a jóvenes futbolistas, jugadores de fútbol gaélico que aprendían a jugar al rugby y luego jóvenes jugadores de hockey que aprendían a jugar al hurling, que es un deporte irlandés muy importante en nuestro país. Y lo bonito de todo esto es que las relaciones que se forjaron durante esa iniciativa todavía existen hoy en día. A nivel del gobierno, a nivel más alto, tenemos bastante integración en el campo deportivo. Para el nivel local no hay ninguna integración. Es todo muy segregado. Y nuestra iniciativa Juego Limpio ayudó a derrumbar algunas de estas barreras. Algunos piensan que los empresarios que no tienen nada que ver con la paz, que eso es algo que toca a los gobiernos, al sector público, que los empresarios no tienen ningún papel a desempeñar. Pero nosotros sí trabajamos con los empresarios. Trabajamos con algunas de las empresas más importantes de la zona CAN. Son empresas muy importantes en muchos casos, empresas globales. Pensamos al principio que quizás no iban a querer participar, pero nos equivocamos otra vez. Tuvimos otra iniciativa, Conectar con Respeto, era su nombre, con un coste bastante moderado de solo 13.000 libras, con un periodo de 6 meses. Y ahí, con los empresarios, trabajamos esas raíces de los perjuicios, del racismo y cómo podemos abordar todos esos temas en el lugar de trabajo. Hubo un caso de una fábrica que llegaron los trabajadores católicos y encontraron que sus máquinas ahí tenían la bandera del grupo lealista. Era un caso de intimidación ante los católicos. Entonces, ahí trabajamos el valor de la inclusión en el lugar de trabajo, porque el sectarismo hace daño a nuestra economía, al turismo, a la sociedad, a todo. Y eso son cosas que importan a los negocios, sobre todo el turismo y la economía. Y lo interesante es que hoy en día existe el legato. El legato sobrevive todavía porque estas empresas siguen utilizando ese programa y lo hacen dentro de sus diferentes delegaciones, en sus fabricantes. Y Bombardier, que es un fabricante importante de trenes y aviones, ha implantado ese programa en todas sus fábricas en Europa. Bueno, ahora tengo que ser sincero. ¿Qué es lo que no funcionó? ¿Y cuáles son los retos? Bueno, yo vivo en una zona rural, pero normalmente no ves indicaciones visuales de la segregación. Ya no tenemos estas banderas o pintadas en las paredes, pero la segregación existe hoy en día. Muchas veces tenemos mucha apatía, falta de participación. Eso es otro reto. Eso es lo que se ha visto en muchas zonas rurales. Hay muchas personas que creen que, para mí, no ha hecho nada para mí el proceso de paz, solo ha beneficiado a los ricos, los que viven en las ciudades. Entonces, y otro reto, otra dificultad, era el papeleo. Hay que tener en cuenta el papeleo, la burocracia. Eso fue muy difícil para nosotros. A veces pasa ahí con unas pautas europeas, muchas reglas y tienes un grupo pequeño, comunitario, con mucha pasión. Muchas veces ven el papeleo y dicen, eso es imposible, eso no podemos hacerlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el papeleo, con la burocracia. Esos eran los retos entonces. ¿Qué es lo que no funcionó? Bueno, en mi zona, la zona donde yo trabajo, tuvimos un programa para víctimas y supervivientes y también personal de seguridad. Era un programa que no funcionó. Era imposible coger ese impulso. Eso sí que va a ser un componente importante en el futuro, en el siguiente programa de paz, pero
en el pasado no ha funcionado. Otra cosa que no funcionó era simplemente depender de la comunidad, de las iniciativas lideradas por la comunidad, porque no podían esos grupos lidiar con todo ese papeleo y la burocracia. También otra cosa que no funcionó era en un intento de implicar a los marginados. Y muchas veces otro problema era que la gente tenía expectativas demasiadas altas. Y hay otros organismos de financiación. Yo también trabajo en el campo del patrimonio y, de hecho, hay financiación disponible desde este campo, el campo del patrimonio, y muchas veces es más fácil conseguir estos fondos. Entonces, ya hemos aprendido algunas lecciones. El deporte es genial. Las artes también es algo muy positivo. Pueden ayudar con la cohesión, no solo con adultos, sino también con adultos que también van a asistir a los diferentes eventos. El valor de utilizar las artes como un vehículo para construir la paz es muy alto, ese valor. Pero el papel de los ayuntamientos también ha sido vital. Los grupos locales necesitaban estas reuniones semanales con los técnicos del ayuntamiento para ayudarles con sus problemas. Las escuelas también era otra pieza clave del programa. Las escuelas están muy divididas en Irlanda del Norte. Entonces, trabajar con los directores de las escuelas, los institutos y también con los alumnos era muy importante. Y luego lo más importante, lo más eficaz era aprender haciendo en vez de tener una consultoría, venir a dar clases o sesiones de formación. Bueno, ahora voy a hablar un poco del programa Paz 3. Y ahí es donde asentamos las bases de un programa muy importante que se llama V36. Es un programa que se lanzó este mismo año. Nos ha costado bastante, pero bueno, hemos llegado al final y el programa de paz ha sido una parte muy importante en esa iniciativa o programa. V36 recibe financiación del Ayuntamiento, también de la Unión Europea, y es un buen ejemplo del cambio transformacional. Ha cambiado o ha cogido, han convertido un tierra de nadie en algo, un espacio compartido. Es un programa del cual se siente muy orgulloso el ayuntamiento y es importante porque la población local sigue utilizando este espacio. Desde los años 70, sobre todo, donde yo vivo, en Newton Abbey, hemos tenido muchos problemas. No hubo mucha violencia directa, pero sí que hemos sufrido el legado de la violencia, porque muchísimas personas tenían decenas de miles de personas perdieron sus hogares. Algunos salieron de la Irlanda del Norte, pero otras personas iban a nuevas urbanizaciones en nuestra zona, urbanizaciones que están muy segregadas. Y eso ha tenido un impacto muy importante sobre las comunidades, ha impactado sobre dónde vivían, dónde iban a la escuela, dónde trabajaban, dónde iban a estar con sus amigos. Las vidas de la gente se volvían cada vez más segregadas. Es posible vivir dos personas en dos calles distintas y simplemente no hablarse en ningún momento. Y hay a veces niños que han vivido en la misma casa, niños de 17 años que no habían hablado con su vecino, con sus vecinos. Esa es la zona, una zona muy segregada. Nosotros, ¿qué queríamos hacer? Queríamos cambiar esa situación y crear un espacio compartido para todo el mundo. Preguntamos a los residentes a ver qué pensaban cuando pensaban en este parque, porque estamos hablando de un espacio verde que era un parque. Y ellos decían que se sentían no seguros, poco seguros, no bien recibidos, tenía una muy mala reputación este parque, muchos disturbios se realizaban ahí, mal acceso, mala iluminación, una imagen muy negativa, ese parque, ese espacio verde, al principio por lo menos. Pero lo importante de este parque, que ahora le llamamos V36, es su ubicación. Está en el centro de nuestro municipio. Tiene una superficie de 120 acres. Es terreno que pertenece al ayuntamiento y es un espacio muy valioso porque es un espacio abierto que está rodeado de diferentes
tiendas y parques de medianas. También existe ahí un polideportivo y campos de juegos, pero estos campos de juegos, campos de fútbol, etcétera, solo se utilizaban por parte de los protestantes. Y ha actuado como una zona de parachoques. Separando las diferentes comunidades. De hecho, tenía esa función de dividir estas comunidades, la comunidad católica y la comunidad protestante, pero nunca ha sido en el pasado un espacio compartido. Ha sido tierra de nadie. Claro, no hemos podido transformar eso de la noche a la mañana. Ya empezamos a trabajar en los años 70. Una zona, Rathscoole, Bobby Sands, ha sido un activista republicano muy conocido. Bobby Sands y su familia vivían en Rathscoole. Rathscoole hoy en día se conoce como un centro lealista, de política lealista, pero en el pasado, antes de que empezaran todos los problemas, era una zona muy diversa, pero hoy en día no. Hubo mucho miedo, falta de confianza que se ha creado como resultado de todos los problemas en Irlanda del Norte. Ha durado generaciones. Ha habido muy poco contacto entre las comunidades. Bueno, pero han ido pasando los años y la zona se ha desarrollado y ha habido una nueva generación de jóvenes católicos y de familias de diferentes religiones. Ellos han ido a vivir en esa zona y han empezado a hablar de su cultura, tener más confianza, con lo cual ha habido muchas tensiones, ha habido diferentes disturbios, bastante violencia en esta zona. Y muchas veces en los periódicos solíamos ver imágenes como estas. Conflicto, violencia, disturbios, todos los políticos apelando a la calma, con un miedo muy real de que iba a haber muertes. Y bueno, nadie murió por suerte, pero sí que sufrimos nosotros los efectos de esa violencia, los efectos indirectos. Y el coste en términos de recursos policiales y el tener que patrullar toda la zona, los costes fueron altísimos. Hubo una batalla sin tregua, sobre todo entre los jóvenes. Y eso sí tenía un impacto sobre la economía, sobre nuestra reputación. Newton Abbey es un municipio que está en la costa, con lo cual es una zona turística, es una zona preciosa. La costa irlandesa es preciosa. Bueno, aquí también la costa es muy bonita, pero en Irlanda también tenemos una costa preciosa, pero nadie quería venir a nuestra costa y hacer un desvío enorme para evitar toda nuestra zona. Entonces ese fue el contexto. Y en ese contexto, el ayuntamiento empezaban a hacer una consulta a las comunidades, preguntando a los diferentes residentes qué pensaban de este parque, para entender por qué no utilizaban el parque. ¿Por qué? Y nosotros recibimos un feedback muy honesto y que nos decían, bueno, el polideportivo principal que estaba ahí, pues la puerta principal daba a la comunidad protestante. Y desde la comunidad católica solamente había una pared sin ventanas y sin puertas. Antes era muy difícil llegar en autobús. Antes la gente tiraba piedras a los autobuses que iban al polideportivo. Y eso no funciona, pero la gente pensaba que podría funcionar. Ya no pasaba, pero la gente pensaba que igual iba a poder pasar en el futuro. Con lo cual había muchas percepciones erróneas entre la población. Y siempre es más fácil no intentar ir, no intentar cambiar las cosas. ¿Por qué hacerlo? Es mucho más fácil. El profesor Baron Black de la Universidad de Stanford vino a trabajar con nosotros. Ha habido mucho interés académico en Irlanda del Norte. Brian Bland vino a estar con nosotros un poco y planteó una pregunta, un poco para enfocar el pensamiento. Y esa pregunta era, ¿hay sitio para mí en tu visión del futuro? ¿Yo en ese futuro tendría lugar? Nosotros tenemos una variedad muy rica de culturas, pero muchas veces eso puede ser una fuente de división, porque estas culturas ricas y diversas a veces están en conflicto. Pero también tenemos muchas similitudes.
Pero por desgracia, las cosas que nos unen suelen ser las dificultades, los problemas, sobre todo en las zonas de clase trabajadora. Hay mucha pobreza, mucha influencia por parte de los ex paramilitares y gente que tienen problemas para integrarse. Para superar todos estos problemas se estableció un grupo interinstitucional que pretendía traer a actores principales, claves, a la mesa de negociaciones. Y aquí estamos hablando de políticos, representantes de la comunidad, iglesias, clubes deportivos, escuelas, la policía, etcétera, para tener una representación más variada y amplia posible. Lo que fue esencial en todo eso ha sido el periodo de consulta. Nosotros tuvimos un programa que se llamaba la consulta Voces del Parque, y para buscar diferentes maneras de fomentar encuentros entre la gente, también organizamos una iniciativa en la que los diferentes clubes de fútbol, fútbol gálico, rugby, se juntaron para diseñar las especificaciones para un campo de juego que sirviera para los 3 deportes. Y no habríamos podido hacer nada de esto sin el programa Paz 3. Porque ese programa nos daba ese foro común y esa sensación de seguridad. Y para nosotros, lo que tengo aquí es muy importante. Si hay que irse aquí con un único mensaje, es este mensaje. Ellos nos dijeron, ellos decían lo que pensaban y nosotros escuchamos. Eso es lo importante. Nosotros escuchamos lo que ellos nos decían. Y así, escuchando, así podemos mejorar las relaciones en la comunidad. Pero lo que decía la gente en la consulta, y luego vieron eso en el proyecto. Ellos nos habían dicho, necesitamos un campo de juego, y no se quedó ahí. Luego hubo un campo de juego, nosotros realizamos. Son cosas muy específicas que ocurren. Entonces, la gente tiene que ver que lo que dicen se escucha. Entonces, ¿qué salió de esa consulta pública? Bueno, pues como he dicho antes, ese campo de juego para los 3 deportes, un parque infantil y también un espacio cívico y para espectáculos. También construimos una nueva entrada para el polideportivo, zonas de aparcamiento y diferentes labores de paisajismo. Con lo cual ha sido una obra de amor que ha durado muchísimos años, 8 años en total. Hubo bastantes... también hay que decir que tuvimos suerte porque otro proyecto muy importante en Irlanda del Norte al final no se hizo, con lo cual se liberaron los fondos que nosotros necesitábamos. Pero así nosotros trabajamos con un grupo muy diverso de personas y eso también ayudó en la iniciativa. Muchas veces necesitábamos un nombre nuevo porque íbamos a entrar en una nueva época, queríamos un nuevo nombre y decidimos llamarle el parque V36. V por Valley y 36 es el código postal del municipio, con lo cual era un nuevo nombre que no tenía las asociaciones, las connotaciones negativas que se asociaban al valle anterior. Era un nombre nuevo. Tenemos un coste de 4,2 millones de libras y de eso el ayuntamiento dio medio millón de libras y los demás fondos provenían de la Unión Europea. Aquí podemos ver una foto del parque. Aquí vemos el parque infantil. Es un espacio seguro donde la gente puede ir con sus niños para disfrutar a veces del sol, pero pocas veces. Llueve mucho en Irlanda del Norte, pero ahí les brindamos la oportunidad de experimentar un sitio compartido, tener contacto con la naturaleza. Y el campo de juego también ha tenido muchísimo éxito, porque el deporte es muy importante. Yo he ido a ver algunos de los partidos. Se puede ver que hay mucha pasión, que ha tenido mucho éxito. Para nosotros ha sido un legado muy importante. Y como he dicho antes, también tenemos un espacio cívico para espectáculos. Y
había algunos obstáculos que tuvimos que superar. Tenemos que invertir recursos del ayuntamiento. En ese caso eran recursos humanos más que otra cosa. Y también tiene que haber un compromiso político. Seguro que aquí nadie dice nada malo nunca de los políticos. Seguro que los políticos son muy queridos por toda la comunidad. En Irlanda las cosas no son así, son un poco distintas. A veces se les acusan a los políticos de falta de conexión, de no estar implicados. Bueno, yo tengo que decir, por mi parte, que los políticos eran muy buenos y su papel de liderazgo es muy importante. Tener una voz pública oficial que hable para inspirar a la comunidad es algo increíble. Yo no lo puedo hacer, yo no soy un cargo electo, pero cuando hacen los políticos es muy eficaz, funciona. También ha habido riesgos importantes. Teníamos un plazo y si no cumplimos con ese plazo, pues íbamos a perder toda la financiación. Pero bueno, eso nos dio ese punto de presión, de estrés que necesitábamos. También había un riesgo del éxito. Porque claro, cuando las cosas iban bien, un partido político decía, mira, somos geniales, mira lo que hemos conseguido. Y el otro partido político, no, eso ha sido nuestro éxito. Todos querían llevarse los laureles. Entonces, claro, había que transmitir el mensaje de que era un éxito compartido. Y también, otra cosa difícil, otro reto, era mantener ese impulso durante tantos años. ¿Por qué funcionó? Entonces, porque había algunas cosas que no dejamos dominar, no dejamos que fuera ningún factor capaz de romper el acuerdo. Siempre hay un problema con los símbolos en el Reino Unido, en Irlanda del Norte. Muchas veces aparecen banderas del Reino Unido y algunos empezaban a hablar, sí, porque no puede aparecer ninguna bandera del Reino Unido y nosotros dijimos desde el principio, ya vale, no vamos a hablar de esas cosas, no van a ser factores, tenemos que marginar todo esto, dejarlo de lado y centrarnos en lo importante. ¿Por qué funcionó? Por el dinero, porque llegaron los fondos, la financiación. También yo creo que lo hicimos en el momento adecuado. Otro factor importante era la implicación de las comunidades. Y hay que utilizar este recurso, el recurso que está ya en la comunidad. También las capacidades, las destrezas de nuestro equipo. Eso fue un factor muy importante. Y también yo creo que ese es otro ejemplo. Aquí vemos una celebración importante de Halloween. Es una celebración que normalmente se hace en los terrenos del ayuntamiento, pero el ayuntamiento decidió trasladar ese evento aquí, al parque V36, en esta puerta de La Paz, para colocarse ahí físicamente y mentalmente, para que toda la comunidad pudiera ver su implicación, su compromiso con el proyecto. Y luego, ahora os voy a enseñar un corto vídeo, pequeño vídeo. Yo asistí a un evento deportivo, Zobic se llama. Son unas pelotas esas grandes que se inflan y luego te metes dentro y puedes andar por encima del agua o por encima del parque. Entonces, había un joven que pasó. Él dijo a su padre, yo no pensaba que iba a poder hacer eso nunca. Nunca me había imaginado que iba a poder hacer eso. Eso es lo que dijo a su padre según pasaba delante mío. Y eso me encantó, porque ¿qué queremos hacer? Queremos inspirar a la gente. Queremos liberar sus imaginaciones para que puedan decir, pues nunca imaginaba que iba a poder venir aquí y iba a tener amigos que nunca había imaginado que iba a tener.
Communities surrounding the valley have had in the past difficult times and challenges which have taken their toll in many different ways. In Antrim and Newnabbey we have big dreams and plans for what we would like to achieve and a dedicated team of councillors and officers committed to making it happen. Projects like this will demonstrate the art of the possible when you have the right team of people working together. To be here today and to see everything that's been. Es genial estar aquí hoy para ver todo lo que hemos conseguido. Tenemos el campo de juego, el parque, ha sido toda una obra de amor durante los últimos meses, pero es genial venir a todo el mundo que han venido y se lo están pasando muy bien. I simply say, bueno, para terminar, gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, el micrófono inalámbrico está disponible. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta al hilo de lo que hemos escuchado hoy a Mark Glover, o si es para Jonan, tendría que ser en primer lugar porque Jonan se tiene que marchar. Pero si no tenemos posibilidad, estando Mark aquí, yo creo que ha contado cosas muy interesantes y no sé, podemos compartir la experiencia con él. Sí. Es micrófono a Mercedes. Micrófono, por favor. Quizá para alguien pues puede ser chocante qué iniciativas hacen en Irlanda del Norte, qué cosas hacen allí. Yo creo que para entenderlo bien hay que entenderme las diferencias. Es decir, en Irlanda sobre todo hay una división social, sobre todo la división es social, y aquí tenemos sobre todo división política. Por tanto, en Irlanda las acciones que hay que hacer sobre todo tienen que ser destinadas a unir a la sociedad, y por tanto cosas de este tipo que para nosotros quizá se nos hacen raras, pero tienen su importancia. Voy a contaros una anécdota que para mí una anécdota de uno de los momentos más especiales que he tenido en mi vida, y es que, bueno, en un viaje que hice a Belfast, a Irlanda del Norte, tuvimos una reunión con una asociación de presos del IRA y también unionistas que trabajaban todos conjuntamente. Y ellos estaban tristes. Bueno, hay que decir que los dos grupos tenían, las dos personas tenían una biografía de cadena perpetua, tenían una biografía muy fuerte, muy dura, y estas dos personas estaban tristes porque no conseguían que sus dos comunidades se unieran y porque seguían todavía estando divididas, pero tenían una razón para estar contentos estas dos personas, y fue porque las últimas Navidades, al organizar Papá Noel, o bueno, no sé cómo es, o Santa Claus, no sé cuál es de los dos, Papá Noel o Santa Claus,
Claus organizaron junto con las dos comunidades, y los niños y niñas de las dos comunidades fueron al mismo Santa Claus o Papá Noel. Por tanto, ver esos dos hombres, el currículum tan terrible que tenían, y ver cómo subrayaban ese punto, pues la verdad es que fue un momento muy, muy especial para mí en mi vida. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quiere hacer. No sé si Markel quiere añadir algo más. Si no, haremos ahora una pausa. Bueno, como estáis todos callados, pues voy a comenzar yo el primero. Bueno, pensar en alguna pregunta. Yo antes, en las intervenciones, yo creo que uno de los conceptos que se ha mencionado es el del trauma, y siendo como es usted experto en este ámbito, yo creo que en torno al trauma hay que ver cuáles son los procedimientos desde el punto de vista psicológico. Pues algunos serán traumas personales, pero yo no sé si está analizado desde el punto de vista colectivo qué tipo de procedimientos son útiles, se pueden dar para superar esos traumas colectivos. Hemos visto algunos, pero ¿tiene usted algo que decir al respecto, maneras de superar los traumas colectivos? Una pregunta muy, muy difícil. A ver, ¿cómo puedo empezar a contestar esa pregunta? Bueno, yo cuando trabajo con una persona y le doy terapia psicológica, un componente importante, clave, diría yo, es permitir a esa persona gestionar toda esa historia, todo ese bagaje que tienen y que han evitado en el pasado, porque es algo que les incomoda, les hace sentir ansiosos, les preocupa, pero parte de ese proceso de sanación, de curación, es tener control sobre esa memoria y meter esa memoria en su contexto. Con lo cual, lo que puede ser muy útil para una comunidad es recuperar el pasado, pero poner este pasado en su contexto. Todos nosotros tenemos mala memoria. Si os pregunta ¿qué es lo que habéis desayunado esta mañana? Pues seguramente me podríais decir. Pero luego, cuando nos remontamos más al pasado, hay muchas cosas que no recordamos. Incluso eventos muy importantes, no tenemos una memoria nítida de exactamente lo que ha pasado. Entonces, si estamos hablando de eventos públicos que se han interpretado a través de las opiniones de los demás, es todo más complejo aún. Una cosa que podemos hacer es establecer los hechos. ¿Cuáles han sido los hechos? Y hay un documento. Bueno, yo he dicho que yo también trabajo en el campo del patrimonio. Nosotros financiamos proyectos que analizan el papel del patrimonio en la vida moderna. Pero claro, en Irlanda del Norte tenemos el campo del patrimonio. El patrimonio también es foque de problemas, es fuente de problemas de separación, porque a unos dicen, esa es mi interpretación del patrimonio, del evento, otro dice que yo tengo otra interpretación. Hay muchas interpretaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer para superar el trauma colectivo es buscar mecanismos para dar a la gente una comprensión compartida del pasado, un relato compartido del pasado. Y es lo mismo que hacemos cuando trabajamos a título individual, porque muchas veces la historia tiene huecos, tiene lagunas, tiene una mala evaluación, una falta de un pensamiento equilibrado. También tenemos historia escondida, historia oculta. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, hay eventos difíciles o eventos difíciles que a veces se celebran por parte de la comunidad. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, en 1916, la batalla del Somme, mucha gente murió ahí en esa batalla luchando para el Imperio Británico. Y luego, después del 1992, los de las comunidades católicas dejaron de hablar de los soldados y sus familias que habían muerto en esa guerra. Eran católicos, eran nacionalistas, habían ido a la guerra porque habían creído que era importante proteger los derechos de un Estado pequeño ante una agresión militar, pero toda esa historia había desaparecido.
Y era algo muy importante que había que había que recordar. Entonces, hoy en día, cuando hablamos, ¿cómo podemos celebrar esos eventos del pasado de nuestra historia? Pues es decir, que tenemos una historia compartida que algunos han olvidado. Y también decimos, es una celebración del coraje de sus familiares que habían sido eliminados también de la historia oficial por parte del gobierno. Y esto ha sido importante. Tenemos que establecer los hechos. Tenemos que tener una historia compartida y entonces, base a ello, podemos hablar de un futuro compartido también. Bueno, añado algún matiz a lo que nos ha aportado él. Porque hay un debate, o sea, no es para contradecir lo que ha dicho él, sino para ampliarlo o complementarlo. Hay un gran debate sobre, o sea, cómo se interpreta esto de la memoria compartida, ¿no? Porque puede interpretarse como relato único o memoria única o compartir en alguna medida la memoria, ¿no? Entonces, es muy importante diferenciar esto. O sea, es imposible, inviable. Es un trabajo baldío, no sirve para nada intentar establecer una memoria única, un relato único. En ningún lugar del mundo se ha conseguido, en ningún conflicto, en ninguna situación conflictiva en la historia se ha conseguido que después se consiga un relato único, una memoria única. Y además sería contrario incluso al pluralismo de experiencias y de vivencias de la gente. Es decir, tiene que haber un contexto en el que puedan convivir memorias diferentes, recuerdos diferentes, experiencias diferentes, vivencias diferentes, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, primero, el primer punto que decía él es muy importante, los datos objetivos, lo que ha ocurrido. Ahí sí que se puede trabajar con claridad. Lo que ha ocurrido, ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido fundamentalmente son violaciones de derechos humanos. Entonces, todas las violaciones de derechos humanos forman parte de nuestra historia compartida. Y ahí sí que no hay que hacer omisiones. Todas ellas tienen que estar recogidas, recordadas, ¿no? Luego, para hacer memoria es muy importante aceptar que habrá interpretaciones diferentes de lo sucedido. Es decir, maneras diferentes de recordar, de valorar, de interpretar lo que ha ocurrido. Todavía hoy, sobre la guerra civil o sobre el franquismo, no hay una interpretación única, hay diversas interpretaciones y ocurre siempre así. El objetivo, que creo que tiene que ver con lo que él ha denominado como memoria compartida, es poder compartir una valoración crítica de lo ocurrido. Y eso es muy poco. Es decir, no se trata de ponernos de acuerdo en una enciclopedia, se trata de ponernos de acuerdo en medio folio sobre lo que ha ocurrido. Esta diferencia, estos dos conceptos es muy importante. Los hechos objetivos, las interpretaciones que serán plurales y una valoración compartida, que tiene que ser muy pequeña, una mini valoración sobre lo que ha ocurrido, ¿no? Que tiene que ver con el reconocimiento del sufrimiento padecido y de su injusticia. Yo creo que es tan sencillo como eso, ¿eh? No, tan sencillo y tan complejo. Sí, a ver si yo tengo bien los hechos. Están mirando mis notas. Nosotros empezamos con hechos históricos. Y luego también es importante reconocer las consecuencias y las implicaciones de lo que ha pasado, porque los hechos no existen en aislamiento en el pasado. Es importante entender y aceptar que existen diferentes interpretaciones y percepciones. Hay que empezar con los hechos, hay que reconocer las consecuencias, reconocer las diferentes percepciones e interpretaciones. Y en cuarto lugar, quisimos utilizar diferentes eventos para mejorar nuestra comprensión de lo que ha pasado. Eran los 4 pasos que nosotros establecimos en Irlanda del Norte como un guión, como una orientación para personas a la hora de diseñar sus iniciativas. Hay que empezar con un reconocimiento de los hechos, pero también había que pasar por los 4 pasos, tener en cuenta estos 4 principios. Y eso es algo que se hace en toda Irlanda del Norte y es muy, muy útil porque nos ofrece un poco una orientación, unas pautas que nos ayudan a tratar estos problemas muy difíciles. Son 4 principios que incluye ese reconocimiento de la diversidad, de que mi visión de la historia no es la misma que tu visión de la historia. Hay diferencias, pero empezamos el debate con los hechos. Entonces hay un equilibrio entre estos 4 principios que me parecen muy importantes.
Sí, con respecto a este punto que se ha hablado, que me parece que es crucial y es el nudo gordiano de muchas veces de este fin de la bizikidetza, ¿no? Quiero decir que la memoria, yo creo que hay que situarla en lo que es realmente, ¿no? La memoria es una cuestión que habrá que dejarla a los historiadores. Y los historiadores, es cierto que yo creo que podrá haber diferentes interpretaciones históricas, pero siempre tienen que haber, partir de los hechos ocurridos, los hechos reales concretos. Muchas veces las distintas visiones de historiadores parten de la ocultación de parte de los hechos. Entonces yo creo que lo que es la memoria propiamente tendrán que hablarla en un futuro los historiadores. Otra cosa es lo que propiamente tenemos que hacer nosotros, es que llegar a la convivencia. Y en esta convivencia, naturalmente, cada uno ha vivido en el lugar que ha vivido del enfrentamiento, de los distintos, en fin, no voy a hablar bandos, pero distintas situaciones que ha vivido cada parte, ¿no? Entonces es cierto que yo lo que creo es que tenemos que llegar a un relato común, lo más común que se pueda, de lo que ha ocurrido, porque los hechos son los hechos. Y entonces ahí yo creo que es importante hablar de los diferentes aspectos, diferentes hechos y diferencias de los hechos que han ocurrido. Porque ha habido hechos y hechos, pero ha habido diferentes hechos. Y en esto sí que creo que es fundamental llegar a ese espacio común. Y para eso yo creo que es fundamental hacer un planteamiento para ver cuáles son los hechos, un planteamiento de la ética. Lo que está bien en ética está bien y lo que está mal está mal. Matar está mal, torturar también está mal, pero que hay que partir de eso, de hablar de la diferencia de los diferentes hechos que han ocurrido. Sí. A ver, bueno, todos son palabras muy parecidas y digamos que haya confusión es normal. La historia forma parte de la memoria, pero la memoria no solo es la historia, o sea, el trabajo de los historiadores, digamos, ¿no? Desde luego los historiadores contribuyen a la memoria, pero tampoco la historia es una ciencia exacta. Es decir, que al final los historiadores te van a hacer un relato de lo ocurrido desde su perspectiva, desde su marco de referencia, y por eso hoy tienes, por ejemplo, historias muy variadas sobre lo que ha supuesto el franquismo, por poner un ejemplo reciente, ¿no? Entonces, hay que aceptar que la memoria es algo muy complejo, muy poliédrico, y la memoria, todos hacemos la memoria, es derecho de todos y todos tenemos nuestra propia memoria, ¿no? Entonces, hay que olvidarse de la memoria como que hay también una tentación, una tendencia, la memoria como una memoria emanada por decreto, ¿no? Alguien decreta lo que es la memoria. Eso no existe, no funciona. Se puede hacer, se ha hecho, pero no funciona. Porque la memoria es lo que se construye conjuntamente y lo que queda de esa construcción conjunta, pero que nunca queda encofrado en un texto, digamos, en las tablas de la ley, como diciendo, esta es la memoria de lo que ocurrió. No existe, eso no existe. Es algo más líquido, digamos, la memoria, ¿no? Pero siendo eso así, yo creo que es importante eso, que tengamos 3 o 4 criterios claros, ¿no? Como los que decía él, es decir, los hechos, pero los hechos no es la lectura de los hechos, ¿eh? Los hechos son lo objetivo, y lo objetivo son las vulneraciones de derechos humanos cuando hacemos memoria, todas ellas, ¿no? Ahí están los hechos, ahí es donde podemos ponernos de acuerdo. Eso ocurrió. Luego cada uno hará la lectura que quiera hacer, ¿no? Luego aceptar las interpretaciones plurales y ponernos de acuerdo en una valoración crítica. Ese mínimo es yo creo, el gran reto que tenemos como sociedad en este momento. Y lo estamos construyendo, pero está costando, ¿no? Y luego hay otra clave fundamental, y es que en estos temas hay que quitarse de la cabeza la idea de lo perfecto. O sea, las políticas de memoria son siempre imperfectas, ¿eh? No somos capaces de perfección, y menos en esta materia. Entonces, tenemos que pensar que lo que hagamos va a ser siempre imperfecto, es decir, que no va a alcanzar el ideal de perfección que nosotros establezcamos en nuestra cabeza sobre lo que debería ser la memoria, las políticas de reconciliación, etcétera. Van a ser siempre imperfectas, porque manejan un material que es demasiado complejo como para poder alcanzar la perfección. Así que no quiere decir esto que hay que resignarse con soluciones a medias, no, hay que aspirar a lo mejor y a lo más. Pero tenemos que aceptar que
lo que consigamos no será exactamente el ideal de perfección que tenemos en nuestra cabeza, ¿no? I would agree. Estoy de acuerdo. La memoria es muy compleja. Y en la psicología la memoria no existe, es algo que se crea hoy, en este mismo instante. Si te pregunto cuál ha sido tu primer animal doméstico, pues ese animal doméstico no está aquí, tenemos que construir la memoria en el instante. Una cosa importante, interesante de la memoria es que recordamos las cosas de una manera u otra según nuestras circunstancias actuales. Eso ocurre en la psicología como campo, pero también a nivel sociológico también. Si estoy teniendo un mal día, si tengo sueño, si no me siento bien, entonces es más probable que recuerda los aspectos negativos de una memoria y no tanto los aspectos positivos. Estamos diseñados para recordar todo lo malo de un evento. ¿Para qué? Para evitar esa misma situación, esa misma circunstancia en el futuro. Esas son las memorias fuertes. Pero si me estoy pasando bien, estoy teniendo un buen día, entonces suelo recordar más los aspectos positivos. Y en el plano económico también, cuando tenemos problemas sociales, hay mecanismos de seguridad que existen en una cultura. Cuando tenemos problemas económicos, pues entonces recordamos más las cosas malas, los aspectos negativos de su historia, de su memoria. Entonces, el contexto es muy importante. Entonces, hay que ser escépticos, es verdad, cuando hablamos de la memoria, y esto es importante también. Hola, buenos días. Yo quisiera hacer una reflexión. Está claro que la división social, que en Irlanda existe división social, aquí división política, pero casi los conceptos serían similares, en mi opinión, porque al fin y al cabo es crear zonas de encuentro para tratar todos estos temas. Pero en estos temas existen dos puntos o dos traumas, quizá el trauma personal que pueda sentir una persona, el de las víctimas, y luego el trauma social que vive la sociedad. Yo, en cuanto al trauma social, los dos traumas que existen sí que habrá que tratarlos, como ha mencionado Mark Glover, los 4 puntos importantes: el liderazgo, las relaciones, crear grupos y que se involucren tanto los jóvenes como todos los ciudadanos en ese tema. Pero yo quizá, en la experiencia personal que he tenido, porque soy de Vergara y bueno, conozco, ha sido un entorno muy duro en este conflicto y sí que veo el trauma social, cómo se puede tratar, pero ya el trauma personal, el de las víctimas, yo bueno, he estado con muchas personas que han vivido, que tienen ese trauma y lo veo muy, muy difícil tratar el trauma personal de las víctimas. Y yo creo que sí habrá que ayudar, es un tema a tratar con especial cuidado, porque son temas personales, individuales de las personas y de tratarlas de manera individual, en mi opinión. Y ahí es donde yo veo quizá la mayor dificultad, porque con un buen liderazgo se pueden tratar los temas sociales y se podemos mover a la comunidad y podemos movilizar a la sociedad. Pero yo sí he conseguido tener unas buenas relaciones, mantener buenas relaciones con las víctimas, con estas personas, con esos problemas, pero que aparezcan, que vengan a un lugar común, pues yo creo que no están dispuestos a acudir en este momento. ¿Y cómo tratar ese trauma individual? Ese trauma, cómo se puede desarrollar, cómo hacer frente a ese trauma personal. Sí, bueno, si hoy se dan cuenta en mi intervención casi no he hablado nada sobre este punto. Yo le tengo mucho respeto a ese tema y también me parece un poco arriesgado que todo el mundo, es decir, cuando que todas las asociaciones, que todas las universidades, que todos los municipios realicen experimentos en este punto. Me parece que es un tema muy delicado, es un tema me parece muy bien que se reúnan víctimas de diferentes sensibilidades, ofrecerles la capacidad de testimonio. Y es muy bonito y a todos nos gusta hacer eso, pero es un tema muy delicado. Y bueno, por dar unos datos,
hablamos con 315 víctimas. A todas las víctimas les ofrecimos la posibilidad de dar su propio testimonio de lo sucedido, de grabar su testimonio. Bueno, poco más o menos 100, unos 90 a 100 han aceptado que se grabe su testimonio. A estas personas se les plantea que si quieren, bueno, que ese testimonio puede quedar guardado en el Instituto de la Memoria sin hacerlo público, pero que si lo desean se puede utilizar públicamente, es decir, esa grabación. Por tanto, nos bajamos ya a la mitad de las personas que están dispuestas. Por eso, con eso, ¿qué quiero decir? Quiero decir que al final, que los que están dispuestos, a los que han hecho todo ese recorrido de actuar de manera pública, de manifestarse de manera pública, pues que es una cifra muy pequeña y que estamos todos pidiendo, diciendo venir a la tele, venir a entrevistaros, venir a una mesa redonda. Por tanto, bueno, yo creo que estas cosas se pueden hacer, que se deben hacer con mucho cuidado, con mucha precaución y no por hacer experimentos o simplemente por buscar un efecto propagandístico. Quizá hay que solicitar ayuda para hacer esas cosas bien. Y bueno, eso es un punto. Pero también jamás meteremos la pata si nos acercamos a las víctimas a hablar de manera personalizada o preguntarles. Es decir, cualquier alcalde o alcaldesa, si llama a las víctimas y les dice, quiero hablar con vosotros, quiero saber en qué situación os encontráis, cuál es tu situación, etcétera. Yo creo que ahí habrá casi en la mayoría de los casos la respuesta va a ser afirmativa y positiva. Nuestra experiencia ha demostrado que eso es así y eso les hace bien a las víctimas. Luego cada víctima es un mundo y su recorrido personal y bueno, su proceso de superación de la situación es un mundo complejo y diferente. Por tanto, desde el Gobierno vasco se ponen medios para eso y se hacen cosas. Existen programas de asistencia, pero sí que es un tema delicado, sí. Bueno, yo solamente por preguntar a Jonan, porque yo creo que enfocar eso de pueblo en pueblo sería posible y desde el punto de vista territorial. Esa cuestión de la asistencia, cuando mencionas, sería una asistencia profesional o ¿cómo planteas la asistencia? Porque yo por experiencia puedo decir que cuando sucede una cosa de este tipo existe una serie de pautas profesionales, tanto desde el punto de vista de los psicólogos, de los psiquiatras, tienen sistemas de ayuda, asistencia. Yo no sé si eso está evidentemente estructurado o hay posibilidades de ello. Bueno, la asistencia psicológica, etcétera, se encauza desde el Gobierno vasco. Pero el aspecto asistencial, cuando yo lo mencionaba, yo decía que puede suceder que una víctima de la década de los 70, pues que esté en una situación económica deplorable y que nadie sepa que está en mala situación económica, que nadie le pregunte. Bueno, eso nos hemos encontrado con casos de ese tipo. Quizá un ayuntamiento sí tiene, a través de sus servicios sociales, la posibilidad de ayudar en algo a esa persona que no tiene recursos económicos. Es decir, por un lado, esa asistencia especial. También puede haber que se necesite asistencia psicológica y que el ayuntamiento tenga un programa para eso y que se desarrolle. Pero yo más me refería a, por ejemplo, la vivienda, el trabajo, ayudas sociales. Es decir, hay que estar atento porque algunas víctimas están informadas, saben cuáles son sus derechos, pero otras víctimas no están informadas. Quizá jamás han hablado con nadie de este tema. También existen cosas de este tipo. Hay víctimas que nunca han hablado nunca con otra víctima. O hay víctimas que, por ejemplo, víctimas de la década de los 90, que nadie les ha preguntado jamás qué tal se encuentran, qué les ha ocurrido, etcétera. Nadie jamás en su entorno. Por tanto, bueno, yo creo que eso tenemos que asumir de manera autocrítica y tenemos que adoptar medidas al respecto. Y quizá, no adoptando el papel de psicólogo, pero sí desde un punto de vista humano, acercarnos a las víctimas y ofrecer nuestro apoyo. I agree. Estoy completamente de acuerdo. Es muy difícil, es un tema muy complejo. Uno de los marcadores de personas que en el futuro van a desarrollar problemas psicológicos son factores económicos, falta de vivienda, falta de recursos económicos, etcétera. Entonces, os cuento un poco lo que nosotros hacemos para ayudar a las víctimas. Nosotros tenemos un servicio de víctimas y supervivientes. Eso es lo que le llamamos este servicio. Nosotros queremos utilizar un término muy inclusivo, víctimas y supervivientes, para intentar abordar todas las interpretaciones que existen de lo que es una víctima.
Entonces tenemos ese servicio que hace una evaluación individual de cada individuo, cada persona, víctima o superviviente. Tenemos una financiación del gobierno central para la vivienda y un apoyo económico también. Por ejemplo, si una víctima es cuidador o cuidadora de un familiar dependiente, entonces también puede recibir ayudas. Una situación muy común, una experiencia común, es que yo cuando voy a hablar con alguien por primera vez, muchas veces esa persona me dice, yo pensaba que yo estaba loco, que nadie me entendía, eres la primera persona que ha venido a hablar conmigo sobre esos temas. Tuvimos una reunión muy importante esta semana con el gobierno, con el ministro, organizamos un congreso para dar mayor visibilidad a todos estos recursos, todos estos servicios, porque muchas víctimas simplemente no saben que existen. Y un aspecto de muchos problemas psicológicos es que esos problemas son gestionados por parte de los familiares, y la sociedad. Y esas personas no acuden a expertos en busca de ayuda, porque muchas veces no entienden muy bien qué problema es, de qué problema se trata. Existe el servicio, pero muchos no acuden a ese servicio porque piensan que ese servicio no es para ellos, porque no entienden sus propios síntomas. Entonces, inversión en el gobierno, pero también trabajo a nivel local. Esa es la respuesta. Bueno, hemos visto que en Irlanda del Norte que no es posible hacer las cosas, o que serían las cosas más difíciles si no hubiera habido este programa PEACE. También hemos visto que los problemas de Ipar Irlanda y que Euskal Herria no son los mismos problemas, que son diferentes, pero yo creo que el programa PEACE no es solamente, desde el punto de vista económico, no se ofrece solamente una ayuda económica. Yo creo que es mucho más que eso. Sería conveniente que en Euskal Herria, en el País Vasco, dentro de Euskal Herria, sería posible o no hacer un programa paz, contar con un programa de paz europeo. Es decir, se ha visto eso, se ha contemplado eso, la posibilidad de que en Euskal Herria podamos tener un plan de este tipo. Lo tengo pensado desde hace tiempo, pero ¿sería posible tener ese plan aquí? Bueno, hoy día no vemos posibilidad de contar con un programa PEACE porque el Estado tiene derecho de veto a la hora de hacer un programa de este tipo y en nuestro Estado, por tanto, no hay grandes condiciones o posibilidades para eso. Pero nosotros estamos trabajando con los representantes del programa PEACE del norte de Irlanda. Ahora se va a aprobar el 4º programa de paz y tenemos previsto y hemos preconsensuado con ellos que haremos algunas iniciativas de manera conjunta con ellos dentro del 4º programa PEACE y que las actividades serán en torno a las víctimas, en torno a la educación y en torno a políticas municipales. Por tanto, yo creo que en el año 2016 va a ser posible tener esta colaboración con el norte de Irlanda. No será un programa PEACE de Euskal Herria específico, pero sí que a través del programa PEACE de norte de Irlanda, pues sí lo haremos aquí. Bueno, yo también mencionar, porque creo que aquí había pleno y que no hay mucha representación del Ayuntamiento de San Sebastián porque tenían pleno, pero sí decir que de cara al año 2016 de la capital cultural de Donostia, uno de los puntos importantes es la convivencia. Y yo creo que desde el punto de vista europeo tiene su encaje. Por tanto, el año que viene también se podría dar otra vuelta a la convivencia dentro del programa de capitalidad cultural 2016. Bueno, un momento. Ahora haremos una pausa para café y en la segunda parte solamente nos quedaremos los representantes municipales, los que somos representantes municipales. Sí, nos reuniremos en grupos de trabajo y ahora nos va a tocar un poco compartir nuestras experiencias. Primero escucharemos 2 experiencias del Ayuntamiento de Fuenterrabía y del Ayuntamiento de Azpeitia y a continuación comenzaremos a trabajar. Por tanto, tendremos posibilidad de tomar café ahora y decir a los medios de comunicación que muchas gracias por acudir, pero que esta segunda parte va a ser privada. Gracias.